Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es José Pacheco y mi tema asignado fue intervalos de confianza para la chi cuadrada. Del mismo modo que los estadísticos Z en la distribución normal y el estadístico T en la distribución de Student nos sirven para hacer pruebas de hipótesis que involucran promedio y porcentaje, el estadístico chi cuadrado sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de frecuencia. De igual forma, también nos sirve para hallar el intervalo de confianza en el cual se encuentra la varianza. Bueno, antes de continuar hay que definir esta terminología. Alfa, todos recordamos que es el nivel de significancia o nivel de significación, el cual es definido por el investigador antes de recolectar los datos. N, el número de muestra. GL, los grados de libertad, los cuales son el número de muestra menos 1. BC, que es valor crítico. Cabe resaltar que cuando estamos haciendo pruebas de hipótesis solo hallamos un valor crítico, pero cuando hallamos límites de confianza debemos hallar dos valores críticos. Acá tenemos la tabla de valores críticos para la distribución chi cuadrada. La primera columna, donde está la B, que comienza en 1 y termina en 20, son los grados de libertad. Y la primera fila, que comienza en 0.995 y termina en 0.005, representa lo que son los alfa o nivel de significancia. Para calcular un valor debemos tener un número de nivel de significancia, un alfa, y un número de grados de libertad. Un ejemplo, si queremos calcular para 10 grados de libertad y un nivel de significancia de 0.99, nos ubicamos en la fila que comienza en 10, seguimos horizontalmente hasta que lleguemos, hasta que interceptemos la fila, la columna donde está el 0.99. En este caso, para 10 grados de libertad y 0.99 alfa igual a 0.99, tenemos un valor de 2.558. Si seguimos con 10 grados de libertad y tenemos un alfa, por ejemplo, de 0.95, tendríamos un valor crítico de 3.940. Y de esa forma se hallan los valores críticos en una tabla de chi cuadrada. Acá tenemos unos ejemplos para una prueba de hipótesis con un alfa igual a 0.05 y 10 grados de libertad. Resaltamos primero que el valor crítico es función tanto de alfa como de los grados de libertad. Y utilizando la tabla anterior, para un alfa de 0.05 y 10 grados de libertad tenemos 18.307 como valor crítico. Eso para pruebas de hipótesis que se utiliza un solo valor crítico, pero para un intervalo de confianza, si tenemos un alfa de 0.05 y tenemos 10 grados de libertad, el alfa lo dividimos entre 2. En este caso tendríamos 0.025 y ese sería nuestro primer alfa para entrar con 10 grados de libertad en la tabla. Para este caso tendríamos un valor de 20.483, que sería el valor crítico mayor. Y para hallar el otro valor crítico tendríamos que restarle 1
a la unidad le tendríamos que restar alfa medio. En este caso nos dio un valor de 0.975 y ese sería nuestro alfa para calcular el segundo valor crítico. En este caso sería el valor crítico más bajo. En la tabla, con un alfa de 1 menos alfa medio y 10 grados de libertad, nos dio un valor de 3.247. Un ejemplo, en este ejemplo, bueno, dice, se sospecha que el coeficiente intelectual de los estudiantes universitarios varía menos que en la población general. La población en general presenta una varianza de 250 y una muestra de 26 estudiantes presenta una varianza de 220 con un alfa igual a 0.1. Nos piden calcular el intervalo de confianza para la varianza. En este caso tenemos de dato un alfa de 0.1, un n, número de muestra de 26. Tenemos los grados de libertad que son 26 menos 1, o sea, n menos 1. En este caso los grados de libertad son 25. Una varianza muestral de 220. Calculamos alfa medio. En este caso alfa medio es 0.05. Y 1 menos alfa medio es 0.95. En las tablas anteriores, en la tabla anterior descrita anteriormente, calculamos el primer valor crítico. En este caso entramos con 25 grados de libertad y 0.95 como alfa y nos dio un valor, el valor crítico menor, nos dio un valor de 14.611, y entrando con un valor de 10 grados de libertad y alfa medio, o sea 0.05, nos dio un valor de 37.652. Ahora, para calcular el intervalo de confianza, sabemos que la varianza poblacional debe estar en medio de los dos números, o sea, uno es el extremo superior del intervalo y el otro es el extremo inferior del intervalo. Para calcular el extremo inferior del intervalo de confianza, multiplicamos los grados de libertad por la varianza muestral y lo dividimos entre el valor crítico mayor. Ese nos da el límite inferior de nuestro intervalo de confianza, y para el límite superior hacemos lo mismo, multiplicamos los grados de libertad por la varianza muestral y lo dividimos entre el valor crítico menor. En este caso, como sabemos que los grados de libertad son 25 y la varianza muestral son 220, multiplicamos 220 por 25 y nos da un valor de 5.500 en ambos lados, como numerador en ambos lados. El denominador del límite inferior es el valor crítico más alto y el denominador del límite superior es el valor crítico más bajo. En este caso, la varianza se encuentra entre 146.74 y 376.428. Como conclusión podemos decir que las tablas chi cuadrada son fundamentales tanto para realizar pruebas de hipótesis como para calcular límites de confianza para la varianza. Bueno, como bibliografía, aquí les dejo un enlace en YouTube y un libro con el cual me apoyé. Bueno, muchas gracias.